Hola amigos de todas nuestras redes sociales de Café con Ron. Estamos con el ingeniero Hernán Rosanía, uno de los primeros ingenieros químicos. Vamos a preguntarle diferentes facetas de su vida, además del estudiantil, profesional y personal. Bueno, primero le damos la bienvenida a este espacio. Estamos muy felices de que pueda compartir con nosotros. Nos comparte una pequeña presentación. Sí, muchas gracias en primer lugar por la visita de ustedes acá a las instalaciones de la compañía Textiquín, de los cuales soy gerente y fundador desde hace 35 años. Les puedo decir que en la parte profesional y de ingeniería química fundé esta compañía hace 35 años, luego de haber salido unos 5 años de haberme graduado en la universidad. Cuando yo me gradué en la universidad, pasé 2 años trabajando en la universidad. Fundamos con el ingeniero Mario Brito en la escuela de ingeniería química, en esa época escuela, formamos el Instituto de Tecnologías Alternativas, las búsquedas de nuevas fuentes de energía, aprovechamiento de la energía solar, aprovechamiento de la energía eólica y diferentes fuentes no convencionales de energía que podríamos aplicarlos, y vemos que ahora con el tiempo se está aplicando mucho, especialmente la energía eólica. Tenemos centrales eléctricas con energía eólica. Eso en el año 80 yo era egresado y me quedé trabajando, y fundamos con el ingeniero Mario Brito el Instituto de Tecnologías Alternativas, en el cual trabajé como 2 años en la universidad, dirigiendo tesis con colegas, compañeros egresados que hacían tesis de diferentes temas de energías no convencionales, energías no tradicionales, evitando con el tiempo evitar todo lo que es la energía con el origen del carbono, de los elementos fósiles que tanto daño hace al medio ambiente, buscando nuevas fuentes de energía. Eso luego se trabajó en el área privada, salí a otra empresa en el cual fui director técnico de todo lo que son químicos para el área industrial, tanto químicos como para el área metalmecánica, como detergentes, desinfectantes y químicos para el tratamiento de torres de enfriamiento y de calderas. Luego en el año 87 yo ya fundo mi propia empresa, que hasta el día de hoy, la compañía Textiquín, compañía limitada, que previamente a eso también había fundado otra empresa que se llamaba Prolatex, que era el tratamiento de una lavandería textil industrial. Era darle el mismo tratamiento que se le daba a la tela en las textileras, pero ya se le daba en prenda. Fui el primero que hizo aquí ese tipo de lavandería, hacer el tratamiento de los jeans ya confeccionados, o sea, de lo que hablamos del stonewash, con piedras pómez y tinturado en prenda. Luego eso se generalizó y se formaron más de 300 lavanderías en Cuenca, en Pelileo. De ahí nació la primera lavandería, nació por el labrador de la cual fundé yo, que los reactores eran unos bombos de madera. Fue una aplicación para poder hacer la fricción entre el jean y la piedra pómez. Esa fue la primera empresa antes de Textiquín. Fue una empresa exitosa por cuando uno hace una innovación primera. Bueno, los resultados y los réditos son grandes porque no hay competencia. Luego se generaliza y ya va bajando poco a poco, ¿no? Porque ya
todo el mundo en esa área ya va poniendo su propia lavandería, como así fue. Entonces formé yo Textiquín porque le vi un nicho de mercado, por eso le llamé Textiquín, o sea, químicos textiles, porque vi un nicho en el cual todas estas lavanderías que se formaron podrían ser mis clientes. Entonces yo les comencé a indicar la técnica y a venderles a ellos los detergentes, las enzimas, los colorantes, los surfactantes, los igualantes, todo lo que les podía servir para hacer el tratamiento de las prendas. Entonces, luego los confeccionistas, en esa época había Imán, Babú, Lee, una serie de marcas, incluso marcas internacionales que estaban aquí como Lee, ya tenían sus lavanderías industriales, entonces ya fueron mis clientes y les vendí toda la línea para el tratamiento del jean en prenda. Entonces así nace Textiquín, vendiéndose químicos para el área textil de lavandería, y también aproveché para seguir vendiendo los químicos en el área de industrias textiles que hacían tratamientos de tintorería en prenda. Luego nació la floricultura en el Ecuador. Inicia la floricultura en los años 80, entonces veo un nicho de mercado yo que era tratar de formar los preservantes de la post cosecha, químicos que pueden servir a darle mayor vida útil a las plantas, a las rosas, a la gisofilia. Entonces, para que puedan llegar a mercados más tiempo de vida útil, entonces luego de su corte de post cosecha puedan llegar frescas. Entonces se hacía el tratamiento de la post cosecha, se le cortaba y se le hidrataba con estos preservantes que antes eran importados de Holanda, de la empresa que no recuerdo en este momento, pero eran traídos acá. Entonces suspendimos de esas importaciones y le hicimos producto nacional. Ese es otro nicho de mercado muy interesante, en buscar qué productos se están importando para realizarlos aquí en el país, y eso es lo que hice yo en esa época con los preservantes de post cosecha. Asimismo vi una línea que era fertilizantes a base del humus de la leonardita. Entonces también comenzamos a fabricar algún tipo de fertilizantes, unos absorbentes, super absorbentes, que podíamos mejorar la tierra cuando no había épocas de lluvia, se hidrataba y le daba la humectación necesaria a la tierra. Entonces en ese campo de la floricultura fue un campo que iniciamos con estos nuevos productos. Luego veíamos que algunas lavanderías, como en el caso de la química que había aquí, era una de las primeras lavanderías, después fue Martinaisi, pero estas que daban servicio, traían químicos de la Wyandotte importados para hacer la lavandería, para ocupar en la lavandería industrial. Entonces comencé a fabricarlos aquí, detergentes de uso industrial. Entonces vendría un detergente alcalino, un detergente prácticamente detergente, por el otro es alcalino, un ácido para bajar el pH, otros para subir el pH, porque diferentes manchas salen en pHs bajos y otras se saponifican en pHs altos. Entonces es un ciclo de lavado que estos detergentes importaban. Entonces los comenzamos a hacerlos aquí y empezamos a venderlo a estas empresas que les digo, la química, Martinaisi, lavanderías del Hotel Colón, lavanderías del Metropolitano, también para hospitales, clínicas, y es una línea que manejamos hasta el día de hoy, de lavanderías industriales. Luego con el pasar del tiempo también fuimos haciendo productos para el área de autoservicio domésticos, haciendo detergentes en polvo, detergentes líquidos, desinfectantes, limpia vidrios, desengrasantes, este tipo lavavajillas sólido, hasta luego traer la primera máquina que vino acá al país en el año 2015,
que fue una máquina para producir pots, que todavía estamos en un proceso de iniciación, porque la gente tiene la costumbre todavía en Latinoamérica de usar el detergente en polvo y detergente líquido, que está entrando muy poco, pero en pots, el pot es un detergente concentrado que su cápsula es hidrosoluble. Entonces eso ya se usa mucho en Estados Unidos, en Europa, por el cuidado del medio ambiente. No estamos usando productos agresivos al medio ambiente como son sosa cáustica, carbonato de sodio, sino que estamos usando unos tensioactivos biodegradables concentrados, en el cual este pot o esta cápsula hidrosoluble con un material hidrosoluble de almidón modificado se disuelve con el agua. Entonces uno pone una cápsula en la lavadora, se disuelve y está evitando usar químicos agresivos. Por ende, también la fibra textil tiene mayor vida útil. Entonces, esta idea de traer esta máquina es producir aquí. Esta máquina ahora está en la planta de Guayabamba. Entonces, la idea es que esta envasadora, aquí fabricamos el detergente, mandamos en tanques de 200 litros y la empacamos allá. Le puede producir hasta 130 cápsulas por minuto. Entonces la idea es cuando vaya entrando acá ya en el país el uso de detergentes en cápsulas, nosotros estar preparados para poder atender al mercado y ayudar al medio ambiente. Entonces, en síntesis, eso es lo que hemos hecho con Testiquín desde el año 87. Son 33, 34 años. Le fundé yo, es una empresa familiar, y hacer una empresa familiar es muy importante, pasar a los hijos. Entonces ir entrenando, hay personas que tienen unas actitudes que les gusta, otras no, y siempre es bueno para poder seguir con la industria y de ir haciendo estas empresas familiares. Hablemos que las pequeñas y medianas empresas familiares en Europa, en Estados Unidos, han sido empresas muy grandes y así han llegado a ser Ford, por ejemplo. Muchas empresas han sido familiares. Entonces, inculcar a los hijos, porque tampoco se les puede obligar, pero yo he tenido suerte que a mis hijos les ha gustado el área en la que yo trabajo, y desde muy temprana edad han entrado a trabajar conmigo y ellos prácticamente están manejando ahora la empresa. Entonces, en sus diferentes profesiones que han tenido, la una ha estudiado marketing, entonces ella es la jefe de ventas, la otra estudió ingeniería en agroempresas, y como tenemos una línea agrícola, entonces ella está dedicada a la parte agrícola, y también ha sido como una incubadora de empresas en la cual ellas han aprendido aquí y han formado sus propias empresas. También sería un apalancamiento en que uno también tiene que ser emprendedor y pensar en sus hijos, que de pronto a su hijo le puede interesar y ser una empresa familiar a través de muchas generaciones. Claro, tocó un tema muy importante, que es la familia. Díganos, ¿cómo fue su familia? ¿Cómo fue su vida estudiantil? ¿Es de Quito? ¿Es de provincia? ¿Cómo fue ser estudiante en la capital y en esa época donde no era tan accesible tener internet, tener las facilidades para poder consultar sobre un tema? Sí, digamos desgraciadamente o afortunadamente, no sé qué será, pero yo me casé en primer año de ingeniería química. Entonces prácticamente hice toda mi profesión casado. Entonces fue muy duro. Entonces yo recuerdo que desde pequeño era empresario, me gustaba emprender, y mi primera empresa prácticamente, si yo recuerdo, no fue ni Prolatés ni Testiquín, sino que yo hacía pequeños, en mi mismo garaje de la casa, hacía
canguil, hacía papas fritas en unas pequeñas máquinas y las vendía a los bares de los colegios. Entonces con eso pude comprarme mi primer auto. Tenía una camioneta en la cual podía repartir a los colegios 24 de Mayo, Colegio Gran Colombia, que eran los más grandes. Y entonces poder repartir, llegaba a los recreos, entregaba en los barcitos que habían ahí, entregaba yo canguil, papas fritas y una serie de caramelos empacados, algo. Después ya me puse una empleada que esté trabajando en el día y con eso yo me pude mantener hasta cuando me gradué. Entonces eso también tuve la suerte de mi madre que me inculcó desde pequeño a trabajar y a veces le ayudaba en la fábrica de ella, de mis padres. Tenía una fábrica de hacer sacos. Entonces ahí yo fui aprendiendo también esta parte empresarial. Claro, ¿y en qué momento usted dijo, quiero seguir ingeniería química? Porque no era una carrera muy Sí. explotada, muy conocida. ¿En qué momento dijo, yo quiero ser ingeniero químico? Bueno, éramos un grupo, yo estudié en la Academia Militar Ecuador, colegio que ya no existe, que fue fundado por Monseñor Romero y luego fue entregado a los hermanos maristas y ahora se llama Colegio Marista. Entonces él funcionaba por acá, por el Tejar de Lima. Ahí teníamos un grupo de amigos que siempre en esa época fue el boom del petróleo. Él era el presidente Rodríguez Lara y asomó y se sacó el primer barril de petróleo que lo pusieron en el colegio militar. Entonces nosotros veníamos en esa inquietud que uno tiene, esa inquietud que uno tiene de joven, de ver qué vamos a hacer en la vida. Entonces teníamos un grupo de 3, 4 personas que estábamos estudiando físico, matemático para ser ingenieros. Entonces pensamos en que la salvación para el Ecuador y para el mundo era el petróleo y que en el año 70 se sacaban los primeros barriles de petróleo aquí y fue ese boom petrolero. Entonces comenzamos a investigar, estábamos en sexto curso y decíamos, con petróleo se va a hacer todo, con petróleo se viene la petroquímica y va a venir una industria que lastimosamente aquí no se ha desarrollado y se usa el petróleo, hasta se exporta el petróleo, pero no se debería exportar nada, sino todo debería procesarse y venderlo ya en petroquímica, en subproductos, en los cuales la ganancia sería mucho más, hacer polímeros, hacer plásticos, qué sé yo. En esa época decíamos hasta carne se puede hacer del petróleo. Entonces, ¿quién más que la ingeniería química? Decíamos la transformación de los productos y transformarlos en subproductos. Entonces por eso íbamos a estudiar geología, minas y petróleos, pero vimos que la ingeniería química se apuntaba más a lo que es procesos, transformación, la otra más era extracción, y lo que nosotros debíamos estar es en el procesamiento. Entonces por eso entré a la ingeniería química, porque fue el boom del petróleo. Claro, me comenta que todos sus compañeros tomaron la decisión en conjunto. ¿También ellos son ingenieros químicos? Sí, buena pregunta. Entramos 3, 4 amigos juntos que veníamos de la Academia Militar Ecuador. Entramos a la Universidad Central en el año de 1972. Entramos a la universidad y entramos, recuerdo, como 200 o 300 personas, pero éramos como 3 aulas abajo en hidráulica que recibíamos, teníamos aulas de 70, eran 3 cursos de 70 que entramos, o sea, como 210, algo así, que entramos, y se fueron quedando en el camino. Unos se despecharon, no les gustó, muy fuerte o no era lo de ellos, se pasaron a administración y prácticamente el otro también fue economía, el otro no se pudo graduar, llegó hasta quinto o sexto
de ese grupo fui el único que me gradué, ¿sí? Yo asumo que, o sea, como nos comentó que se había casado en primer año, yo asumo que hubo situaciones muy difíciles. ¿Cuál fue su motivación para continuar y, bien decirlo, no cambiarse de carrera a una tal vez que para usted hubiera sido un poco más accesible, más fácil por los horarios, por cualquier circunstancia? Sí, no, me tocó, digamos, seguir en la ingeniería química con un horario, como usted dice, bien fuerte. Que me acuerdo que comenzábamos las clases a las 7 de la mañana y a veces iba hasta las 11 y tarde comenzábamos laboratorio de física, me acuerdo, a las 2 de la tarde y a veces había clases de 7 a 9 de la noche, de 5 a 7. En los primeros años era, no sé si será hasta ahora, no, sí, sí, continúa. pero eran materias de 2 horas. El análisis matemático era, me acuerdo, física, todas las materias eran 2 horas, de 7 a 9, de 9 a 11, entonces era fuertísimo. Y entonces lo que más me motivó a mí para seguir estudiando y no cambiarme, primero porque no tenía el tiempo suficiente como para estar iniciando otra profesión, y al final como me quedé trabajando en la universidad y ya llegué era una profesión que me gustaba mucho. Entonces, más que todo, yo después ya no pensaba tanto en el petróleo, sino pensaba más en una empresa, en una industria que yo haga transformación, y siempre pensando en emprender, en tener una empresa propia. Claro, como estudiante igual de ingeniería química he visto a través de los años que varios compañeros tienen el mismo objetivo, crear empresas, otros incluso ya tienen su empresa de 1 o 2 años, pero como sabrá ahorita hay un montón de oferta, los clientes pueden escoger diferentes lugares donde adquirir el producto. ¿Cuál cree usted que fue la clave de su éxito y puede seguir teniendo éxito ahora, incluso que ya hay muchas opciones para comprar? Sí, justamente yo, además de tener la industria, he sido dirigente, he sido presidente y vicepresidente del Centro de Exposiciones Quito, de la Cámara de la Pequeña Industria, y he sido un gremialista más de 30 años. Y lo que yo siempre he dicho es que lo que salvará a nuestro país es la generación de mano de obra, y quien más puede generar mano de obra es la pequeña y mediana empresa, porque la pequeña y mediana empresa no es automatizada, entonces su capital, que es pequeño, representa un potencial de generación de mano de obra. Y en otros países como Estados Unidos, como Europa, las pequeñas y medianas empresas son las que han sacado adelante a los países. Entonces yo pienso que al Ecuador el inculcar a los nuevos profesionales, y ya desde estudiantes pueden ir pensando y tener su objetivo claro, de ir formando una empresa, porque una empresa y al ser emprendedor no solamente que va a tener un rendimiento económico para él, sino que va a ser un generador de empleo. Entonces eso es muy importante. Si se dejan las pequeñas y medianas empresas, las microempresas generan, una pequeña empresa puede generar 10, 20, 30 personas con mano de obra, y eso, si le hacemos un efecto multiplicador, puede ser la solución del país de la mano de obra. Entonces sí tenemos que en las universidades inculcar a los estudiantes que tienen que ser inquietos, emprendedores y investigadores. Pero para mí la clave del éxito es ser innovador, ser investigador, estar al tanto de lo que el cliente pide, o estar al tanto, como les decía anteriormente, de productos que se estén importando, que se los puedan hacer en el Ecuador. Por ejemplo, el Ecuador en materias básicas, en materias primas, tenemos que importar todo, y hay procesos sencillos como hacer ácido cítrico, como hacer pequeñas materias primas, sulfato de cobre,
sulfato de magnesio. Se puede hacerlo incluso a nivel casero, o sea, se puede ir emprendiendo en buscar procesos y productos que se importen y irlos comenzando aquí, que se necesitan y que son importados. Entonces eso, ir buscando los nichos de mercado y ser siempre innovadores y hacer investigación y desarrollo. Y si ya tiene una empresa, el secreto de mantenerse en el mercado, como nos hemos mantenido nosotros 34 años, es ir haciendo siempre innovación, no quedarnos quietos, sino empresa que no innova en los 5 años es una empresa que tiende a desaparecer. La innovación tanto en productos como en procesos es fundamental, porque al innovar en procesos estamos bajando costos. Al innovar en productos estamos accediendo a hacer nuevos productos para el mercado. Entonces ese es el secreto que yo veo, es la innovación tecnológica. Ahora vamos un poquito a tomar una entrevista más relajada y vamos a acordarnos un poquito de su vida estudiantil. Por ejemplo, nosotros siempre nos acordamos de que nuestro profesor odiaba que tal vez, no sé, conversemos en clases. ¿Cuál ha sido su peor experiencia con algún profesor de la facultad? Bueno, nosotros teníamos un profesor que era el doctor Luis Ramos Altos. Él era un profesor de físico-química y de termodinámica. Él era doctor en química y nos daba las clases, y él era un hombre con mucha personalidad, en el cual en las clases de él no volaba ni un mosco, como decíamos. Entonces, él el rato de los ratos no se veía nada, y tú nos trataba de vos, tú pasa la pizarra, tú indícanos esto. Entonces era una tensión las clases de él. Entonces un día me hace pasar, a ver, pasa la pizarra, Rosalía. Entonces se me agarró de sorpresa y algo me preguntó, pero tenía que aplicar el signo de la sumatoria. Tenía que ser el signo de la sumatoria, y yo voy a la pizarra y en vez de hacer 2 picos, que es el signo de la sumatoria, yo llego y ¿qué haces, hijo? ¿Cómo puede ser que no pueda hacer el signo? Sí, doctor, pero y entonces esa es buena anécdota y todo el mundo se rió, ¿no? Entonces el doctor dice, ¿qué se ríen? Dice. Entonces ya me puso calmado a mí y les castigó al resto de los que se reían. Sí, así hacía llorar a las compañeras. Entonces era bastante fuerte el carácter de él. Sí, entonces esa era una de las anécdotas. Otras, cuando estábamos en los primeros años, era bajo mi hidráulica y era mucho frío. Entonces cuando el rato de los ratos había compañeros que llevaban los papeles periódicos y el rato le ponían el papel periódico debajo del asiento, que era metálico, y uno comenzaba a quemarse, pues, y esas aulas que eran enormes salían disparados, separados. Esas eran las travesuras. O a veces por ahí en la universidad también habían vaquitas, ¿En serio? Sí, entonces bajaban porque por al lado parece que habían unas fincas, y como había césped, potreros, les permitían entrar a las personas de escasos recursos, entraban con sus vacas. En esos potreritos estaban, como no había muchas construcciones, había espacios, entonces había unas vacas. Cuando el profesor ya no venía me acuerdo, teníamos que tener análisis matemático a las 6 de la tarde, y una vez no llegaba el profesor, entonces metimos las vacas al curso. Entonces llega el profesor, abre la puerta y se encuentra con las vacas dentro del curso, y nosotros escondidos por los potreros que iban allí por hidráulica. Y así las anécdotas
Claro, Ya o sea, pasó. ahorita que menciona lo de las vacas, o sea, es una visión totalmente distinta a la que yo tengo en la actualidad de la universidad. Claro, ha cambiado bastante. No sé si ahorita tal vez conoce la nueva facultad, el edificio de la nueva facultad. Sí, tuve la suerte, estaba de presidente del Colegio de Ingenieros Químicos, tuve la suerte que me invitaron a la inauguración y estuve en la inauguración de las instalaciones. Sí. Claro, o sea, Con el nosotros nos director. quejamos totalmente de que está totalmente en la cima, que tenemos que subir un montón, pero ahorita que menciona de las vacas, los potreros, sí, es totalmente una Sí. visión distinta de la universidad. Sí, sí. Y, no, digamos, donde ustedes están ahora es un lugar más tranquilo, ¿no? Sí. Y un poquito de esfuerzo hasta llegar, pero le veo que es un lugar muy saludable, están al lado de árboles también, ¿no? De los bosques un poco. Sí, a comparación de otras facultades dentro de la universidad, sí, es bastante lujosa. De hecho, nos molestan bastante que es de universidad pagada. Sí. Ujú. Sí, las instalaciones fueron muy bonitas como lograron hacer los directivos en estos últimos 10 años. Creo que ya cumplió 10 años. No creo todavía. 11 sí, porque me invitaron los 10 años, sí. Después de tantos años de trayectoria, tiene su propia empresa, tuvo que luchar toda la facultad, casado, que es literalmente un logro más. ¿Cuál es el consejo que le daría a todos los estudiantes que están cursando la materia, profesionales que están empezando con sus negocios? ¿Qué consejo les daría a usted? Bueno, a los estudiantes que sigan desde el principio, desde los primeros años con un objetivo. Cuando las personas tenemos un objetivo, a dónde vamos a ir, se hace más fácil las cosas. Entonces que hagan un autodiagnóstico cada uno, qué es lo que quiere, por qué está ahí, si realmente le gusta. Y lo importante es que le guste y le vea a la profesión, a la ingeniería química, le vea como algo que no está forzado, algo como que él le va a ver un futuro, sea empleado o sea emprendedor. Entonces siempre hacerse un autoanálisis si realmente le gusta y tener en cuenta que va a ser una carrera fuerte, que le guste la ingeniería, que les guste las matemáticas, la química, los procesos. Pasado, yo creo que en la época de los 3 o 4 años primeros ya pasado, ya vienen las materias ya más de la profesión, en la cual ya prácticamente uno ya es ingeniero porque ya ha pasado las generales y al llegar ya a las de la profesión ya se viene a ver procesos, se viene a ver ya materias que le va a servir a uno. Entonces, mi consejo es que siempre que se haga un diagnóstico y vean si realmente les gusta o están ahí porque les gusta. Y luego de eso tener un fin, estar pensando, bueno, si quieren ser empleados de qué, de las industrias, del gobierno, les gusta el petróleo, les gusta la minería, ir analizando y ir haciendo un autoestudio en el cual si les gusta ser emprendedores, por ejemplo, ya vayan pensando, vayan buscando qué tipo de empresa y le van relacionando a lo que van estudiando y se va haciendo fácil. Por ejemplo, si estoy estudiando operaciones unitarias y he pensado que quiero ponerme una extracción de aceites esenciales, entonces voy pensando en cuál sería el proceso para extraer los aceites esenciales y siempre buscando empresas en las cuales las materias primas estén aquí. Por ejemplo, el Ecuador es un país agrícola, pero desgraciadamente no se le procesa. Aquí se exporta cacao y no se exporta chocolate. Entonces se debería exportar chocolate y no cacao. Entonces así se debería exportar las frutas ya en conservas. Entonces ir procesando los materiales que son de nuestro, que existen aquí, de la agroindustria especialmente. Dedicarnos a la industria, a la agroindustria, que le veo yo un potencial que puede ser para el futuro hasta de exportación, hacer alianzas estratégicas entre los compañeros, diciendo, cuando salgamos de aquí nos ponemos
una industria de chocolates, pero para exportar, porque el cacao del Ecuador es excelente, o exportar café. Entonces, una serie de empresas que pueden ser las materias primas ecuatorianas. Entonces, ese es el consejo, que vayan teniendo un objetivo claro de lo que quieren hacer. Bien. Bueno, queremos agradecerles por recibirnos ahí en su empresa, por darnos este espacio, por darnos a conocer mucho más de lo que es Textiquim y de lo que fue la educación en este tiempo. Muchas gracias. Con mucho gusto y estoy a las órdenes.